Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y lo primero, pues agradecer la oportunidad de comparecer ante todos ustedes con un tema pues, que es especialmente relevante y que nos preocupa a todos, como es la nueva ley del deporte. Si me permiten, me gustaría arrancar la intervención invirtiendo un par de minutos en repasar el contexto y que todos tengamos claridad sobre qué hablamos cuando nos referimos al fútbol no profesional y, por ende, qué clubes son los que lo componen y cuáles son los recursos que estos disponen. Proliga, como patronal del fútbol no profesional y miembro de COE, tiene asociados a 250 clubes de fútbol masculino de categoría no profesional de ámbito nacional. Estamos hablando, en función de la nueva reestructuración de las categorías, de Primera Federación, Primera Real Federación Española de Fútbol, Segunda y Tercera, y juveniles de Liga Nacional y División de Honor. Es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con el ámbito laboral, ya desde la patronal tendríamos la capacidad de representar o la representación de todos los clubes, sean asociados o no sean asociados. Para que tengamos en mente alguna serie de cifras que yo creo que es relevante para que podamos entender mejor el contexto, cuando hablamos de nuestros clubes hablamos de un total de más de 100.000 abonados entre todos ellos, con una asistencia media por jornada de cerca de 200.000 espectadores. Si hablamos de la temporada completa, hablamos de cerca de 7 millones de asistentes, es decir, estamos hablando de un deporte, de unos clubes llamados no profesionales, que tienen un impacto social muy relevante. La mayoría de estos clubes, como yo creo que casi todos conoceremos, están gestionados de una manera altruista, cuentan con recursos muy limitados. De hecho, se encuentran en vías de desarrollo en diferentes ámbitos, como por ejemplo pueden ser la digitalización o como puede ser la profesionalización de sus estructuras organizativas. Es decir, hablamos de clubes que necesitan que se les ayuden y que se les simplifiquen los procesos, a la misma vez, y esto es muy importante, que se le optimicen al máximo sus posibles costes. Por eso, por ejemplo, desde la asociación ponemos a su disposición pues, muchísimas veces servicios jurídicos, servicios contables, servicios fiscales para lograr todo este objetivo que estaba comentando. Claro, teniendo en cuenta este contexto, hemos querido trasladar nuestra preocupación con el proyecto de ley del deporte aprobado, como bien saben ustedes, el 17 de diciembre de 2021 por el Consejo de Ministros. Y me gustaría poner foco en dos asuntos, siendo el primero de ellos el que más nos preocupa con bastante diferencia, entre otras cosas porque nos parece especialmente relevante para el sector al que representamos, aunque también aprovecharé para recordar en segundo lugar comentaré otro tema que también teníamos apuntado, y en tercer lugar un aspecto que nos parece muy sensible, como es la posible necesidad o la necesidad de establecer una regulación laboral específica para nuestro tipo de deportistas, que es algo que en unas breves pinceladas me gustaría también mencionar. Por tanto, en primer lugar, lo que nos inquieta de una forma muy especial, como decía, era la propuesta, voy a utilizar la palabra supresión, de disminución de competencias del Tribunal Administrativo del Deporte, órgano que dejará de conocer los recursos que hasta la fecha se venían interponiendo frente a las resoluciones de los órganos disciplinarios federativos. Como de sobra conocen, las normativas que regulan los procesos disciplinarios de las distintas federaciones deportivas establecen periodos muy cortos de tramitación, reduciendo plazos de audiencia, etcétera, y lógicamente todo ello en beneficio de la competición, y que la mayoría de los asuntos pues, requieren decisiones urgentes, por cuanto todos conocemos que semanalmente se disputan una o incluso varias jornadas de los campeonatos de liga. Según datos oficiales del Consejo Superior de Deportes a los que hemos tenido acceso en el año 2020, al menos son los últimos publicados, entre las 66 federaciones deportivas españolas existentes, pues estamos hablando de casi 75.000 clubes y casi 4 millones de deportistas, los cuales pues, se encuentran sometidos en última instancia a la disciplina deportiva del TAD, ¿no? Actualmente, por terminar el contexto, sabemos que el TAD está formado por 7 miembros, los cuales se reúnen una vez por semana, excepcionalmente algún día más probablemente, y tienen que resolver en esta reunión semanal y en apenas unas pocas horas pues, expedientes disciplinarios que afectan a 66 disciplinas deportivas españolas, que son las que mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces, a la vista de los datos expuestos, desde la patronal, desde Proliga, ya hemos visto la necesidad de que se produjera una reestructuración del TAD, ¿no? De hecho, ya lo solicitamos formalmente hace prácticamente un año, si no recuerdo mal, en marzo de 2021. Tanto por el número de afiliados, que fíjense ustedes, estamos hablando de casi un 10% de la población total de España, como por la existencia de 66 códigos disciplinarios, como decía, uno por cada disciplina deportiva,
Y en aras de dar cumplimiento al artículo 24 de la Constitución española y no causar indefensión, consideramos, como decía, que era necesaria una reestructuración del TAF, donde pedíamos, entre otras cosas, una dedicación exclusiva de sus componentes y de carácter diario y regular de sus funciones, distribuido en secciones o en disciplinas deportivas y con miembros ad hoc por cada una de estas disciplinas deportivas. Claro, compartirán nuestro criterio que tener que acudir a la jurisdicción civil para recurrir las sanciones impuestas por federaciones deportivas como consecuencia de las infracciones de la regla del juego o de competición puede perjudicar el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva sin causar indefensión, teniendo en cuenta, además, la singularidad propia del régimen disciplinario deportivo como es la ejecución inmediata de las sanciones disciplinarias, ¿no? Tras las reuniones que hemos tenido con los diferentes grupos parlamentarios que están presentes hoy aquí, e ir conociendo el mecanismo alternativo propuesto con la utilización mediante un sistema de arbitraje, pues parece que algunas de las propuestas que hicimos, estas que hablaba de la reestructuración del TAF, parece que se están contemplando, como pueden ser la profesionalización, la especificidad, etcétera, etcétera, que sí que son parte de lo que nosotros solicitábamos, pero nos preocupa muchísimo que, dados los costes hasta ahora conocidos de los sistemas de arbitraje, varios miles de euros, por lo que hemos podido ver en la información a la que hemos tenido acceso, haga que sea prácticamente imposible que un club de los que representamos pueda plantearse el acudir cuando no esté de acuerdo con una sanción disciplinaria. Es decir, estamos hablando de accesibilidad a este sistema de arbitraje. Por otro lado, conocemos que someterse a un arbitraje es algo voluntario, por lo que nos preguntamos, entre otras cosas, por los mecanismos que se habilitarán para que una federación se deba de someter al mismo, sabiendo que obligarles podría suponer una renuncia al derecho de tutela judicial, por cuanto es algo reconocido en nuestra Constitución, como bien saben, ¿no? Imaginemos que, por las razones que sean, una federación, o la federación en este caso española de fútbol, que es la que nos afecta por la actividad deportiva que representamos, decide no someterse a un arbitraje. Esto convertiría esa decisión disciplinaria prácticamente en una decisión definitiva, porque acudir a la jurisdicción civil, a la justicia ordinaria, como estaba mencionando anteriormente, pues es algo que no tendría prácticamente viabilidad para nuestros clubes, ya no solo por los costes asociados, que también, sino fundamentalmente por los tiempos que se manejan. En relación al asunto del Tribunal Administrativo del Deporte, lo quería dejar aquí para posterior conversación. En segundo lugar, me gustaría referirme a la alegación que en el trámite de audiencia e información pública Proliga presentó respecto a que se debería establecer o que debería establecerse con carácter voluntario la suscripción de un seguro específico que cubriese los riesgos para la salud derivados de la práctica de la modalidad deportiva correspondientes, que sean complementarios a los protegidos por el sistema de la Seguridad Social. Tras la presentación de las referidas alegaciones, en el texto relativo al seguro médico adicional, ese texto referido al seguro médico adicional ha sido modificado. No voy a leer por no quitarles mucho tiempo. Hay un anteproyecto que se clavaba, el 21.2.c, ha pasado al nuevo dentro del proyecto, que es el 22.2.e, donde en este nuevo texto se ha eliminado que el seguro debe de ser adicional, así como que las prestaciones o servicios del seguro sean adicionales a los previstos con arreglo al Real Decreto Ley 7/2018 de 27 de julio sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. No obstante, se mantiene la obligatoriedad de contar con un seguro, teniendo duda de si bastará o no la cobertura médica y las prestaciones cubiertas para los deportistas profesionales con el sistema de la Seguridad Social. Por tanto, por lo anterior, debe regularse que aquellos deportistas que compiten en competiciones federadas y que se encuentren protegidos por el sistema de la Seguridad Social, debería de establecerse, bajo nuestro criterio, como voluntario la suscripción de un seguro específico que cubra los riesgos para la salud derivados de la práctica de la modalidad deportiva correspondiente y que puedan ser complementarios a los contemplados por el propio sistema de la Seguridad Social. Y por abordar el tercer punto y no alargarme demasiado, para finalizar mi intervención, el tercero de los asuntos que comentaba anteriormente de manera muy rápida es simplemente aprovechar la intervención para que no caiga en el olvido
puesto que se trata de un tema especialmente importante. Me refiero a la falta de alta y de la consiguiente cotización a la seguridad social de muchos deportistas, debido a considerar muy gravosa y de casi imposible cumplimiento, dado los recursos que mencionaba antes cuando hablamos de nuestros clubes, dada la difícil y complicada situación económica por la que atraviesa la mayoría de los clubes, ¿no?, la cotización por la base mínima. Por poner un ejemplo, se dan circunstancias que en un mismo club, dos jugadores que, a pesar de que realizan la misma actividad, uno tiene más derechos que otro, y ello habida cuenta de que uno percibe una retribución y el otro no, algo que es bastante, es impensable en otro sector o en cualquier otro sector, ¿no? Este sencillo ejemplo es la realidad que presenta en la actualidad el deporte, que se desarrolla en aquellas categorías que la ley del deporte excluyó de ser consideradas como profesionales. En dichas categorías coinciden, haciendo la misma actividad, deportistas que a efectos laborales son profesionales y que otros son aficionados, si bien incluso para muchos de los considerados profesionales el deporte no es su principal medio de vida y tienen que compaginarlo en la inmensa mayoría de los casos con otras actividades laborales. La falta de alta y la consiguiente cotización a la seguridad social de muchos de los deportistas integrantes de los clubes de categoría no profesional es una realidad y hay que reconocerlo. El pluriempleo al que se ven abocados muchos deportistas para subsistir tiene igualmente particularidades importantes que una nueva regulación debiera de atender, como es el caso de las incapacidades temporales, surgidas como consecuencia de la práctica del deporte y que también, por tanto, le afectaría al resto de actividades laborales. Por lo expuesto, y voy terminando y sin querer entrar más en detalles, en la futura ley, a fin de adecuarse a la realidad que vive el deporte y perdurar en el tiempo, se haría imprescindible, bajo nuestra opinión, la regulación de los siguientes temas: estatus semiprofesional, es decir, condición de los deportistas que desarrollan su actividad en clubes que participan en competiciones oficiales de carácter nacional distintas a las consideradas profesionales, percibiendo de los clubes de los que dependen retribuciones inferiores a las establecidas en los convenios colectivos aplicables a deportistas que desarrollan su actividad en clubes, con respecto a deportistas que desarrollan su actividad en clubes que compiten en competiciones profesionales. Consecuencia inherente a esto debe regularse en la norma correspondiente con rango de ley, Estatuto de los Trabajadores, como en relación laboral de carácter especial, la de los deportistas semiprofesionales, con especial referencia a la situación del pluriempleo. Y el segundo de los temas sería la cuota fija de cotización, es decir, la obligatoriedad de regular con carácter reglamentario el establecimiento para los clubes que participen en competiciones oficiales de carácter nacional, distintas, insisto, a las competiciones profesionales, de una cuota fija de cotización por la contratación de deportistas que cobren, por poner un ejemplo, un 60% del salario mínimo interprofesional que en cada momento se determine. Cuando la retribución supere el citado porcentaje, la cotización será la correspondiente establecida en el Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto, como saben, del 2064-1995 del 22 de diciembre. A este respecto, señalar que otros países, fundamentalmente de nuestro entorno, y es importante resaltar esto porque muchas veces acudimos a los ejemplos que vivimos internacionalmente como argumentos para justificar determinadas cuestiones, señalar que otros países, fundamentalmente de nuestro entorno, ya han aplicado una normativa más flexible y adecuada a los tiempos que vivimos. De esta manera, los programas impulsados, por ejemplo, por la Comisión Europea, prevén con total normalidad que los deportistas que participan en competiciones oficiales distintas a las profesionales pudieran percibir el llamado dinero de bolsillo o pocket money, el cual, como probablemente también conozcan, está exento de justificación. Por mi parte, no quería alargarme mucho más por ser respetuoso con la mesa y con los tiempos que me han designado. Por tanto, sin más, agradezco una vez más su atención y quedo a su disposición para todo aquello que consideren oportuno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Jiménez González. Dice Gracián, hombre en su punto, aquel que se muestra en la exactitud y tiende a ceñirse a lo preciso, al momento y tema. Le agradezco muchísimo que sea un hombre en su punto. Muchísimas gracias. Ya habrá visto que yo no. Bien, ahora, como en la anterior comparecencia, pregunta a sus señorías qué grupos desean intervenir. Bien. Si no me equivoco,
Por el Grupo Vox, el señor Ramírez del Río. Señoría, tiene usted la palabra. Sí, bueno, la mascarilla no nos oculta ya tanto como para que no me reconozca, pero... y además esperemos que sea por muy poco tiempo ya. Bienvenido a esta comisión. Es usted el tipo de compareciente con el que estoy particularmente contento porque nos puede realmente ayudar a mejorar esta ley. Y por ser muy conciso, ten en cuenta el proyecto de la ley del deporte presentado por el Gobierno y que actualmente se encuentra en tramitación. ¿Qué artículos considera usted que podrían resultar más perjudiciales para los clubes deportivos de menor envergadura y cómo se podrían solucionar esas deficiencias? Gracias. Bien. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Merino. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes al compareciente, a David, por su breve explicación, aunque conocemos por esas reuniones que hemos mantenido para intercambiar impresiones sobre tanto el anteproyecto como el proyecto de ley del deporte, pero sí que me gustaría, si es posible, en el breve espacio que le otorga el presidente, una explicación de cómo se podría encajar lo que ustedes llaman competiciones profesionales y profesionalizadas para un poco elevar su estatus y sobre todo las circunstancias laborales, personales, profesionales de todos los sujetos a los que representan en su entidad, que son muchísimos como nos han explicado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Merino. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Soto. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Jiménez, muchísimas gracias por su comparecencia. Felicitarle por sus aportaciones y manifestarle y trasladarle nuestra sensibilidad y nuestra voluntad de mejorar el texto a través de las aportaciones que de forma muy activa durante la publicación del texto, la participación pública y la tramitación estamos manteniendo con su organización. Sí que me gustaría hacerle una pregunta en relación al Tribunal Administrativo del Deporte, a la disciplina deportiva, en lo que tiene que ver con la competición en sentido estricto, ¿no? Y me gustaría conocer si ustedes aceptarían el modelo que de partida propone la ley, que es un modelo que mantienen y que tienen todos los países de nuestro entorno y es el modelo de las federaciones deportivas internacionales. Me gustaría conocer si ese modelo al que usted ha hecho referencia, que le preocupa, si ustedes lo aceptarían si fuese un modelo especializado, como usted ha dicho, con árbitros especialistas en disciplina deportiva, si lo aceptarían si fuese accesible, garantista y que nadie pudiese quedarse en esa situación de indefensión. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señorías. No le digo nada. Usted es perfecto. Supongo que llevará muchos tiempos en los deportes que practique, los llevará puntualmente. Sí. Yo no soy tan buen árbitro. Nos ha ahorrado tiempo. Tranquilo. Puede usted contestar, señor Jiménez González. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por las preguntas. Por empezar en orden, si le parece bien, el señor Ramírez del Río, con respecto a qué artículos se deberían de modificar, para ser sincero, tampoco conozco los artículos exactos ahora mismo. De hecho, nosotros cuando comparecimos y estuvimos en varias reuniones con los diferentes grupos parlamentarios, había cuestiones que también nos afectan a nuestro fútbol, por cuanto he querido poner foco en la comparecencia en los clubes y en las cuestiones que especialmente nos preocupaban a nosotros, pero también hay una serie de cuestiones que afectan a entrenadores o a deportistas, que son al final los jugadores, o incluso a cuestiones que puedan afectar a la parte organizativa a nivel federativo, ya sea estatal o sea autonómico, ¿no? Nosotros, donde hemos querido poner foco con el objetivo de intentar aportar más valor y centrarnos en aquello en lo que los clubes nos han manifestado especial preocupación, ha sido fundamentalmente en estos artículos que afectan o que pueden afectar al modelo de disciplina deportiva y, por tanto, a esas competencias de un tribunal administrativo del deporte que, bajo nuestra opinión, pues ha venido funcionando durante los últimos años o durante bastantes años. Es algo que es gratuito, es algo a lo que pueden acceder los clubes, a los cuales, por cierto, ayudamos desde el punto de vista jurídico, porque muchas veces, como decía, no tienen los recursos suficientes como para poder hacerlo, y es donde nos han pedido que pongamos foco, más allá de las otras cuestiones que he comentado,
y por eso son los artículos que, bajo nuestra opinión, son en los que deberíamos centrar el esfuerzo, ¿no? No sé si le he contestado. Muchísimas gracias. Señor Merino, con respecto al encaje, sí que es verdad que este tema nos preocupaba especialmente, porque la verdad es que se llama muchas veces categorías no profesionales a estas categorías, pero bueno, si conocen un poco la nueva estructura organizativa o la nueva estructura competicional de la Real Federación Española de Fútbol, la primera federación tiene clubes como el Deportivo La Coruña, el Racing de Santander, Albacete o Nàstic de Tarragona, por nombrar algunos que son clubes absolutamente profesionales y que, por tanto, pues se ejercen como tal, ¿no? Pero lo que sí que estamos trabajando, y desde hace ya bastantes años hemos manifestado esta preocupación al Consejo Superior de Deportes en numerosas ocasiones, es que los clubes, lógicamente, más allá de estos que son a todas luces profesionales y actúan como tales, con sus propias estructuras organizativas profesionales, estamos hablando de categorías un poco más o inferiores, segunda federación, tercera federación, donde los jugadores cobran dinero, los cuerpos técnicos de los equipos de fútbol cobran dinero y se ha hecho un esfuerzo muy grande en intentar regularizar esto, es decir, nuestra responsabilidad como patronal es hacer que los clubes hagan las cosas cada día mejor, porque, entre otras cosas, responden con una responsabilidad subsidiaria todas las personas que están al frente de estos clubes que, como decía antes, trabajan de una forma altruista en un inmenso porcentaje de ellos, ¿no? Lo que queremos es que se trabaje en esta línea y se trate de buscar mecanismos para que los clubes, no sé si el mecanismo puede ser el reconocimiento de un estatus semiprofesional que nos permita tener un tipo de regulación concreta que facilite que los clubes hagan las cosas bien, como las tienen que hacer, obviamente, para tratar de evitar cualquier tipo de responsabilidad ni situaciones que nadie quisiera desear, ¿no? A partir de ahí, pues evidentemente nos encontramos con situaciones en las que un jugador, porque de repente le vayan a pagar 400 euros, evidentemente tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social con una compensación que recibe mensualmente, pero claro, nos encontramos con la situación de que ese jugador, evidentemente, con 400 euros no vive y, por tanto, tiene otra dedicación, ¿no? Claro, si ese jugador tiene una lesión de 1 mes o 2 meses, el club lo que hace automáticamente es darle de baja en la Seguridad Social, por cuanto entonces se le daría de baja también en su trabajo, que es el trabajo por el cual percibe la remuneración a través del cual vive, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Ese tipo de cuestiones son cuestiones que tienen que trabajarse, no sé si en el reconocimiento de un estatus semiprofesional que contemple una serie de cuestiones para evitar este tipo de situaciones, pero tiene que ocurrir, porque luego incluso nos encontramos con deportistas que ponen en tela de juicio o incluso intentan evitar que tengan esta vinculación laboral con un club cuando evidentemente la tienen que tener, ¿no? Esto es un poco en algo en lo que tenemos que trabajar y lo hemos levantado en los últimos años porque afortunadamente se han dado pasos importantes, pero creo que hay un margen de recorrido grande y ahí creo que sus señorías nos pueden ayudar muy mucho a que esto pueda hacerse realidad, ¿no? Yo ponía el ejemplo de la cuota fija de cotización o de un pocket money como posibles alternativas a mecanismos que, por cierto, son mecanismos que se utilizan en otros países, ¿no? Y por responder, en último lugar, a su señoría del Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, eso es lo que decíamos. Nosotros hace un año ya vimos la necesidad en el TAF. Para que os hagáis una idea, estuvimos mirando los datos, aproximadamente, yo creo que en torno a unos 100 procesos en el TAF pueden darse anualmente, en torno al fútbol, son más, pero para la disciplina deportiva del fútbol aproximadamente eso es lo que hemos visto. Claro, nosotros lo que veíamos es que parecía bastante increíble que para gestionar millones de licencias, conjuntarse un solo día, unas cuantas horas, pues que pudieran hacer efectivo pues todo lo que tenían encima de la mesa, que era muchísimas disciplinas deportivas, lógicamente nosotros veíamos la del fútbol. Pedimos en su momento públicamente, yo se lo trasladé al Consejo Superior de Deportes, lo que decía en la comparecencia, ¿no? Requerimos que sean profesionales, que tengan dedicación exclusiva, que sean miembros ad hoc, que sean profesionales del ámbito deportivo en el que están tratando. Y eso es algo que tiene que darse sí o sí, me da igual el mecanismo que sea, pero tiene que darse sí o sí, ¿no? Es cierto que a nivel internacional se utiliza un mecanismo similar al del sistema de arbitraje o igual, no sé si la nomenclatura es la misma, pero es similar.
también muchas veces pueden funcionar las cosas en España, en este caso, y nos podrían copiar. Es decir, que internacionalmente lo hagan de una forma tampoco es una razón para decir que lo que tenemos aquí funcione. Nosotros pensamos que funciona. Pero si el mecanismo que se pone garantiza lo que he dicho y el mecanismo que se pone garantiza que los clubes puedan acudir, voy a decirlo coloquialmente hablando, a un club le ponen una sanción, muchos de los clubes de los que estamos hablando, y tienen que gastarse 500 euros, 500, no 10.000, como he visto por ahí algunos precios, 500 en ir, os aseguro que no va al recurso, ¿no? Entonces, estamos hablando de recursos justos. Está claro que equipos profesionales de primera división lo van a hacer, pero equipos no profesionales es complicado que lo hagan, y por eso para mí es fundamental que se garantice la accesibilidad, que sea un mecanismo al cual los clubes puedan ir, y que se garantice sobre todo el hecho que comentaba antes, ¿no? Que, oye, la Federación Española no pueda decidir en un momento determinado si me someto o no me someto al arbitraje, ¿no? Entonces, si todas esas circunstancias se dan, pues evidentemente pues podría ser un modelo que le valiera a los clubes no profesionales.